A los 13 años le dijo a sus padres las siguientes palabras: voy a convertirme en el hombre más musculoso del mundo. Y así fue. La historia que hoy vamos a conocer a continuación es una de las más inspiradoras que podamos conocer de cualquier estrella o figura en esta época moderna. Como sabrán, en el mundo de los deportes tenemos siempre a cada atleta símbolo que se diferencia del resto. Es decir, en el básquet recordamos a Michael Jordan, en el fútbol recordamos a Pelé o Maradona, en el béisbol recordamos a Baby Ruth y también en las artes marciales recordamos al mítico Bruce Lee. Pero en el fisicoculturismo, siempre la primera persona que se nos vendrá a la mente será el gran y único Arnold Schwarzenegger, figura quien, a pesar de crecer en una familia de pobreza extrema, jamás dejó que esta situación contaminara su cabeza. Quizás su realidad era deprimente, pero su mente y voluntad de superarse estaban en un nivel más alto, a tal punto de lograr todo lo que se ha propuesto en esta vida, como el de ser fisicoculturista, actor, empresario y 2 veces gobernador del estado de California. Si estás pasando por difíciles circunstancias o si en algún momento te ha faltado la motivación en tu vida, tienes que quedarte a ver este video. Les habla como siempre su fiel servidor en Mahabok, y sin más preámbulo, empecemos. Arnold Alois Schwarzenegger nació el 30 de julio del año 1947 en Austria. Su familia era muy humilde y de bajos recursos, tanto así que no poseían ni siquiera agua potable en su casa. Durante años se tuvieron que acostumbrar a caminar repetidas veces al día, 200 metros para cargar un par de baldes o tobos de agua para poder cocinar y mantener la higiene. Su madre se llamaba Aurelia Jandry y su padre Gustav Schwarzenegger, quien era un estricto jefe de la policía local y exmiembro del partido nazi. El mismo Arnold asegura que sus padres eran muy severos y hasta en algunas ocasiones violentos con él y sus hermanos. El actor cuenta que la cultura en Austria era una manera de vivir que adoptó del país vecino Alemania, y para más estamos hablando de la época nazi, donde sus padres crecieron y desarrollaron una forma de ser fría y severa, por lo cual la niñez del pequeño Arnold se convirtió en un mundo hostil al cual él no quería pertenecer. Cuenta que se hacía algo inocentemente malo, como por ejemplo el simple hecho de tropezar y derramar un poco de agua de vaso al piso, ya este era motivo suficiente para que su padre lo golpeara. Créanme que los castigos no faltaban nunca. Además, revela notar que su padre tenía preferencia entre sus hijos. Siempre fue amable con su hijo mayor llamado Meinhard. Su favoritismo era evidente y su desprecio más severo era para Arnold, lo que provocó ciertos trastornos en él. Sí, el pequeño Arnold se pasaba días y noches sin poder dormir pensando que quizás él no era su hijo. ¿Cómo podía llamarle padre a alguien que no tenía la misma paciencia para escuchar o entender sus problemas? Con lágrimas y una furia tan comprimida, el pequeño Arnold negaba su realidad. A pesar de respirar la pobreza y la violencia familiar, él se decía a sí mismo que no pertenecía allí y que pronto lo daría todo para poder ser alguien en esta vida. Por otro lado, Arnold sí tenía de cierta manera una comunicación con su madre y mantuvo cercanía con ella hasta el día de su muerte. En la escuela él era un estudiante medio, no tenía excelentes notas, pero lograba pasar sus materias. Siempre se destacaba por su alegría y buen humor. A sus 13 años, el apenas adolescente Arnold tuvo que hacer algo por él mismo. Ya había perdido la fe a la crianza de sus padres, así que decidió ser él su propia ayuda. Decidió formar su propio plan de vida. Para ese entonces practicaba un par de deportes en la escuela, y entre estos estaba el fútbol. Pero todo cambió en él cuando el entrenador del equipo decidió llevarlo por primera vez a un gimnasio. Quedó impregnado al ver aquel mundo del levantamiento de pesas. Se enamoró de este arte y comenzó a asistir sin falta a este gimnasio. Pronto los deportes pasaron a ser un segundo plano y el fisicoculturismo pasó a ser su primer amor, a tal punto que iba al cine local para ver a profesionales del culturismo como Reg Parr y Steve Reeves, quienes fueron sus principales influencias. Un lugar con decenas de mancuernas y discos de pesas pasó a ser el hogar que tanto ansiaba, a tal punto que se deprimía cuando llegaba el fin de semana y cerraban aquel
el gimnasio. Odiaba el no poder entrenar, a tal punto que junto con un amigo lograban escabullirse por una puerta trasera y entrar al gimnasio cerrado los fines de semana sin que el dueño supiera. Por otro lado, no solo quería tener un buen cuerpo, también quería crecer mentalmente. A los 15 años estudió psicología para aprender más acerca del poder de la mente sobre el cuerpo y el hecho de cómo emplearlo para vencer las adversidades. Pronto tuvo que prestar servicio militar, pero esto no lo desviaría de sus planes de vida. Ganó su primera competición en el culturismo en el año 1965, esto en la edición juvenil del Mister Europa. Y escuchen bien, para poder llegar a la competencia tuvo que escaparse del ejército, lo que le valió una semana de prisión. Sí, el joven Arnold cuenta que además de su disciplina y ardua manera de entrenar, también algo que lo ha llevado en alto para ganar las competiciones es su inspiradora confianza. En los torneos de culturistas siempre su rostro exuda un exceso de seguridad y confianza a comparación de sus contendientes. Él cuenta que siempre se sentía ganador antes de serlo, y en eso radica el secreto de su éxito. En su visión final de vida, él afirma lo siguiente: si tienes una visión bien clara de hacia dónde quieres ir, entonces el resto es mucho más fácil. Siempre cuando vayas a entrenar, en lugar de pensar maldición, debo hacer 100 sentadillas más, mejor piensa esto: qué bien, no puedo esperar a hacer esas 100 sentadillas, porque sabes que ese esfuerzo es otro pequeño paso hacia tu objetivo final. Y sí, esa misma determinación fue la que lo llevó a ser el ganador más joven del certamen Mister Olympia, y no solo eso, sino que llegó a ganarlo 6 veces consecutivas. Su sueño fue siempre llegar a los Estados Unidos, y su éxito en el culturismo le dio el impulso necesario para lograrlo. Fue así que en el año 1968, sabiendo solo algunas palabras en inglés y con algunos dólares en el bolsillo, emigró para California. Sin embargo, en esos tiempos el dinero que se ganaba del fisicoculturismo no era tan alto como lo es hoy en día, por lo que debió recurrir a otros medios para valerse por sí mismo. Fue así que comenzó un negocio de albañilería junto a su amigo italiano llamado Franco Columbo, quien también era culturista. A pesar de haber reducido sus costos y ser más baratos que la competencia, el negocio no era fructífero, hasta que se les ocurrió cambiar su forma de promocionarse y comenzaron a presentarse como albañiles europeos especializados. En esa época todo lo europeo estaba muy a la moda en los Estados Unidos, por lo cual este fue el golpe de efecto para su éxito. Incluso elevaron sus precios y los pedidos comenzaron a llover. Y sí, aunque usted no lo crea, este fue su primer éxito en el país americano, el de ser albañil cuando venía de ser campeón en certámenes de culturismo. Pero bueno, a veces para llegar a nuestra meta principal debemos momentáneamente hacer otro tipo de cosas que de cierta forma nos estabilizarán para poder retomar nuestro primer objetivo. En sus tiempos libres en el trabajo de albañilería utilizó sus conocimientos acerca del culturismo y comenzó a vender productos informativos por correo, como consejos de nutrición y sus rutinas de levantamiento de pesas. Después de un largo y arduo periodo entre ambos negocios, alcanzó su primer $1.000.000. Y escuchen bien, lo ganado en estos negocios lo reinvirtió comprando propiedades a bajo costo y en algunos casos cuadruplicando su inversión, para así tener una estabilidad económica y poder realizar sus sueños sin preocuparse en los gastos del día a día. Sin duda alguna, este hombre sabía lo que hacía y no solo fue alguien que emigró con sueños y fantasías a otro lugar. Él llegó a América con los pies en la tierra. Luego de esto, al fin se sintió libre y decidió emprender una carrera en el cine. Su primera película fue llamada Hércules en Nueva York. En ese momento empezaron a surgir sus primeros detractores en el cine estadounidense. Muchos le decían que no tenía posibilidades en Hollywood, esto debido a su gigantesco cuerpo. Sin embargo, transformó esta supuesta debilidad en su fuerte. También trabajó para mejorar su acento, el cual también estaba siendo un obstáculo en su carrera de actor. Sin quejarse o lamentarse, trabajó en todo esto y se posicionó en Hollywood como un reconocido actor de películas de acción, logrando su primer gran éxito con el papel de Conan el Bárbaro. Esta fue verdaderamente la primera película que le abrió las puertas del éxito a la naciente estrella.
Para ese entonces arrancaba la década de los 80. Sin lugar a dudas fue la década más saturada cuando de clásicos del cine de acción y luchas estamos hablando. Cuando terminó de hacer la segunda parte de Conan el Bárbaro, la oportunidad de su vida actoral tocó su puerta. Una llamada por teléfono de James Cameron al actor hizo realidad lo que hoy conocemos como la saga de Terminator. Sin lugar a dudas fue el personaje que catapultó hacia la eternidad a la creciente figura mundial Arnold Schwarzenegger. Este papel lo hizo liderar junto a Sylvester Stallone, Chuck Norris y Jean-Claude Van Damme como los máximos exponentes del cine de acción americano en la década de los 80 y 90. Estos papeles llenaron de confianza a nivel actoral al señor Arnold, quien ahora también se prestaba para filmes familiares y mucho más relajados. Llamativamente, la película que le ha dado más ingresos económicos fue el filme llamado Gemelos, junto a Danny DeVito. En una de sus inteligentes movidas estratégicas habló con Danny DeVito para hacer la película gratis y que su paga sería recibir un porcentaje de las ganancias. Es decir, que si la película fuese un fracaso, el actor se iba a ir con los bolsillos vacíos. Pero como sabrán, la confianza y la seguridad siempre eran parte de Arnold. La película resultó ser un éxito y los bolsillos del actor se engordaron mucho más que si hubiera aceptado un sueldo por hacerla. Luego vendrían otros grandes éxitos que pasaron a ser clásicos del cine de acción. El actor pasó a ser una leyenda viviente e inspiración para cientos de miles alrededor del mundo. Al ver su gran influencia entre las masas, recordó su fría e injusta infancia. Con un gran anhelo en su corazón, decidió ahora emprender una nueva meta, y esta era ahora de ser un servidor público. Quería ser gobernador del estado que le brindó una segunda oportunidad, por lo cual en el año 2003 puso todo de sí para lograr esta meta que traía desde su adolescencia. Con un inspirador discurso logró la confianza de los habitantes en el estado, cosa que lo llevó a gobernar California en 2 periodos, desde el año 2003 al año 2011. Como nota curiosa, el ahora gobernador para aquella época renunció a su sueldo como jefe de estado, el cual consistía en $175,000 anuales. Como sabrán, el hombre a base de esfuerzo es millonario, y ese sueldo de gobernador para él no era nada, por lo cual dijo que quería ser un servidor en su totalidad, rechazando pago alguno mientras ejercía su cargo como gobernador. Sin lugar a dudas fue una de las mentes más brillantes y emprendedoras de estos últimos tiempos. Ahora nos ha dejado también otro tesoro, y se trata de un gran discurso motivacional con 6 reglas que a Arnold le han ayudado a llegar al éxito, y nos las explica a través de sus propias experiencias personales. La veterana estrella resume su éxito en 6 consejos que hoy nos servirán de infinita inspiración, y estos se resumen en los siguientes. Número 1. Confía en ti mismo. Sí, sobre escuchar lo que tú realmente quieres hacer, lo que deseas y lo que necesitas. Debemos pensar y meditar nuestro objetivo final día tras día. Aunque sea, dedícate 10 minutos solo contigo mismo, visualizando tus metas para que nunca te desenfoques. Número 2. Rompe las reglas y piensa en grande. No hagas caso ni repitas todo lo que dicen los demás. Cuestiónalo todo, compruébalo por ti mismo, estudia otras fuentes y prueba otras cosas. Sé distinto y no seas uno más. Número 3. No tengas miedo a fallar y atrévete a salir de tu zona de confort. Inicia algo nuevo, bien sea una pequeña empresa o un nuevo trabajo, o quizás mudarte a una nueva ciudad. Siempre es difícil y a veces sentirás miedo ante el cambio, pero lo que no debes permitirte es quedarte paralizado ante ese miedo. Número 4. No escuches a los que te dicen que no puedes lograrlo. Lo mejor que se me ocurre es citarle la siguiente frase: primero te dirán que no puedes hacerlo, luego te preguntarán cómo lo hiciste. Número 5. Trabaja duro. Esta es la regla más importante de todas. Simplemente esto: trabaja duro. No puedes subir la escalera del éxito con las manos en los bolsillos. Nada será fácil, y si trabajas para lograrlo, el éxito por el que luchaste va a perdurar más. Número 6. Devuelve algo de lo que tienes, bien sea a la sociedad, a tu ciudad, a tu familia o a tu comunidad. No tienen por qué ser cosas grandes. A veces los pequeños gestos que muchas
muchas veces pasan inadvertidos, también cuentan y hacen una gran diferencia. Y sí, amigos, estos han sido los consejos y la admirable vida de un hombre que decidió prácticamente criarse a sí mismo. Sin duda alguna es una de las figuras más trascendentales de estos últimos tiempos, quien luego de cumplir su etapa como gobernador, decidió retomar su carrera en el cine brindándonos las últimas de sus tantas películas. Como jóvenes hemos tenido el privilegio de verlo nuevamente convertido en la afamada máquina Terminator, esto en su quinta entrega en el año 2015 y ahora de nuevo lo veremos en su sexta entrega en el mes de octubre de este año 2019. Esta ha sido la inspiradora historia del señor Arnold Schwarzenegger.